Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Katia Granda Román y el día de hoy les traigo un bonito tema sobre la discapacidad auditiva, que es la continuación también de la temática que estuvimos viendo en el videito pasado. Así que les invito a que se queden a ver el video y si este les gustó, que me regales un like. Muy bien, el día de hoy también vamos a continuar con este importantísimo tema como lo es la discapacidad auditiva. El día de hoy nos vamos a estar orientando a lo que es la atención educativa de los niños y niñas que poseen una discapacidad auditiva. ¿En qué consiste la escolarización del alumno con una discapacidad auditiva? Aquí los he clasificado en diferentes grupos. En el grupo ordinario a tiempo completo, que es la modalidad de escolarización más inclusiva. En ella se atiende al alumno que puede seguir el desarrollo del currículum ordinario con ayudas técnicas de acceso al currículum o con aplicación de medidas de adaptación curricular o de refuerzo educativo. En el grupo ordinario con apoyo en periodos variables. Es la modalidad en la que se atiende al alumnado que por razón de sus necesidades educativas especiales requiere una atención personalizada, específica y que puede integrarse parcialmente en mayor o menor medida, según los casos, en los grupos ordinarios. El currículum que cursa este alumnado toma como referencia el proyecto educativo, adaptando este a las capacidades de cada alumno y alumna. Asimismo, es importante conocer que aquí en este grupo ordinario también debe adaptarse el currículo según las necesidades también que el alumno presente o el grado de dificultad auditiva que presente el alumno. Seguidamente tenemos el aula de educación especial en centro ordinario. Aquí se atiende en esta modalidad al alumno cuyas necesidades educativas especiales y grado de desfase curricular requieren un currículo adaptado significativamente. El alumnado con discapacidad auditiva generalmente se escolariza en esta modalidad cuando presenta asociada otra, a otra discapacidad, perdón. Aquí ya, por ejemplo, si un niño, a pesar de tener una discapacidad auditiva, también tiene una discapacidad visual, es necesario que acuda a estos centros de educación especial, propiamente para poderles atender y ayudar de la mejor manera en este centro educativo. También tenemos los centros de educación especial. El alumnado con necesidades educativas especiales se escolarizará en centros de educación especial de sordos cuando sus condiciones personales de discapacidad requieran adaptaciones curriculares en grado extremo respecto al currículo, perdón, y cuando por sus especiales características o grado de discapacidad, sus necesidades educativas no puedan ser satisfechas en régimen de integración. Para proponer la modalidad de escolarización para un alumno o una alumna con discapacidad auditiva, es necesario que el equipo de orientación educativa correspondiente, en colaboración con el equipo de orientación educativa especializado en discapacidad auditiva, emita un dictamen de escolarización fundamentado en la evaluación pedagógica
que incluirá al menos los siguientes apartados que debemos siempre tomar en cuenta. Como tenemos aquí en los siguientes literales, empezamos por el enunciado A. La determinación de las necesidades educativas especiales que en todo caso incluirá la valoración de la autonomía personal y social, de las capacidades comunicativas y del nivel de competencia curricular, así como otros factores que pudieran incidir en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante con la discapacidad auditiva. El literal B, propuesta relacionada de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que el alumno o la alumna requiera. Propuesta de la modalidad de escolarización más adecuada a las características y necesidades del alumno o la alumna. Al emitir un dictamen para la escolarización de un alumno o alumna con discapacidad auditiva, se deben tomar, en cuenta o en consideración algunos factores. Como por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta el código comunicativo utilizado para el alumno o alumna en su entorno familiar, su nivel de competencia en lenguaje oral o en lengua de signos, la existencia de otras patologías asociadas, las posibilidades reales para poder optar a las distintas modalidades de escolarización. Como ya lo estuvimos viendo anteriormente, estos centros pueden ser ordinarios o un centro también específico para poder atender de mejor manera la discapacidad del estudiante. Se debe considerar también el tipo de prótesis utilizada por el alumno o alumna, que estos pueden ser un audífono o un implante, y el rendimiento de la misma. La opción comunicativa que los padres y madres estimen habilitar para su hijo o hija. Este último factor es de suma importancia y que, como siempre lo hemos venido diciendo, cuando existe una discapacidad especialmente, es súper importante eh, el rol o el papel que desempeñen los padres y las madres, tanto con sus hijos y la colaboración también con los docentes tal vez de la institución educativa a la cual su hijo va. También es importante que si fuera el caso, fuera necesario, también la colaboración e interacción con el terapeuta o con la persona que está responsabilizada tal vez de su rehabilitación. Esto es súper importante ya que de esto va a depender tal vez la eficacia del tratamiento o el desarrollo de las diferentes capacidades que pueda tener el alumno. Muy bien. Ahora estaremos hablando un poco sobre las modalidades comunicativas de los niños o niñas con discapacidad auditiva. La opción comunicativa oral se incluyen los métodos que se utilizan algún complemento manual, visual, imágenes, CD-ROM para la percepción auditiva o para facilitar las emisiones orales y lectura biofaciales. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar imágenes o tarjetitas y con este material didáctico le vamos a enseñar tal vez al niño el sonido, por ejemplo, de los animales. Vamos a mostrar la tarjetita y nosotros
Junto con el niño vamos a realizar el sonido que este animalito produce y así sucesivamente nosotros le iremos enseñando de manera más significativa al niño. También tenemos la modalidad biomodal. Este, en cambio, es un sistema de apoyo a la comunicación oral, basado en la utilización simultánea del lenguaje oral o signos, manteniendo la estructura sintáctica del lenguaje oral. En cuanto a la palabra complementar, por otra parte, este es un sistema creado por el profesor Cornet y aprobado o adaptado al castellano por Torres, que une la lectura labiofacial y complementos manuales para conseguir una percepción complementada del habla a través de la vista, mediante una serie de configuraciones de la mano realizadas en 3 posiciones en torno a la boca, como lo son mejorar la percepción del mensaje y facilita la fonología. Otra modalidad que tenemos es el verbo tonal. Este es un método oral puro, creado por el profesor Guberina, cuyo objetivo es la educación de los elementos suprasegmentales del habla, como lo son la entonación, el ritmo, la intensidad, entre otros, ya que mediante la percepción vibrotáctil, y la amplificación del sonido a través del SUBAC, que es un sistema universal verbal auditivo. Estas modalidades son súper importantes también a tener en cuenta tanto en la comunicación o como los complementos que podemos utilizar para poder enseñarle tal vez al niño una forma extra o alternativa de comunicación. También tenemos lo que es la dactilología. Este es un sistema manual que permite deletrear al aire el abecedario. Puede utilizarse como recurso puntual para facilitar la comprensión de determinadas palabras, como los nombres propios, palabras nuevas, entre otros. Asimismo tenemos la lectura labial, que es la habilidad para comprender el lenguaje oral o a partir de apoyo visual de los movimientos y órganos articulatorios visibles al hablante. Se puede percibir solamente parte de la información fonética. En la opción comunicativa gestual, en cambio, está basada en el aprendizaje y el desarrollo de la lengua de signos para la enseñanza. Esto consiste en la representación simbólica y de varios signos realizados con las manos para poderse comunicar también de forma alternativa con las demás personas que también tienen que tener un poco de conocimientos para poder interpretar estos signos. A continuación, veremos un poquito de lo que es la lengua de signos española. Este es un sistema de comunicación natural de las personas con sordera. Utiliza el canal visual gestual que se articula, como ya lo mencionamos anteriormente, con las manos y se percibe por la vista. Tiene una estructura sintáctica y reglas gramaticales propias e independientes de la lengua oral. Asimismo, es un instrumento valiosísimo, no solo para comunicarse, sino para desarrollar el pensamiento, ya que los signos facilitan los procesos de representación mental.
Cabe destacar que este sistema es aconsejable para el alumnado con sordera, que tiene trastornos asociados de tipo cognitivo y también de tipo comunicativo. Con independencia de las modalidades de escolarización expresadas anteriormente, la Consejería de Educación promueve y potencia proyectos, experiencias que vienen a complementar estas modalidades y que ofrecen una mayor variedad de opciones. Entre ellas, yo he considerado necesario o importante poderles referenciar algunas de estas. Aquí tenemos los centros ordinarios de integración preferente. Estos son centros donde se escolariza de manera preferente alumnos y alumnas con una determinada discapacidad, en este caso auditiva, dotándolos de recursos humanos y tecnológicos necesarios para afrontar la educación de estas personas. También encontramos lo que son centros de educación bilingüe. Estos son centros de enseñanza donde se imparte dos lenguas súper fundamentales, como lo son la lengua de signos y el lenguaje oral. Este tipo de proyectos suelen incorporar la figura del profesorado con sordera bilingüe. Miren qué importante e interesante para todos nosotros tal vez conocer que tenemos varias opciones o varios centros donde nuestros hijos se pueden escolarizar y tener diferentes recursos para ellos poder aprender de diferente manera. También tenemos lo que son los centros específicos de educación especial, destinados exclusivamente a la escolarización de alumnado con discapacidad auditiva. Experiencias de escolarización combinadas entre un centro ordinario y un centro específico, aportando uno la normalización del proceso educativo y el otro a la atención especializada. El día de hoy también he considerado darles a conocer algunas medidas de atención a la diversidad. Primeramente, es importante saber que la atención a la diversidad del alumnado con discapacidad auditiva exige un esfuerzo conjunto en el diseño, adaptación del currículo, la flexibilización de la estructura organizativa del centro, los agrupamientos de los alumnos y alumnas, la distribución y rentabilidad de los recursos que podamos ofrecerle al alumno con la discapacidad para mejorar la comprensión en el aprendizaje del niño. También tenemos las áreas de intervención. Pues bien, la intervención educativa en alumnos y alumnos con discapacidad auditiva estará determinada por el curso de un código comunicativo común en el ámbito educativo y por las implicaciones que la falta de audición tendrá de manera directa en las áreas curriculares. La intervención educativa se realizará en dos ámbitos complementarios, pero diferenciados, como lo son el trabajo curricular en el aula y el trabajo para el desarrollo de habilidades y estrategias comunicativas.
Al abordar el desarrollo de habilidades comunicativas, debemos tener presente que las estrategias de intervención serán claramente diferenciadas en función del canal comunicativo que propicie el alumno o la alumna. Mientras que el alumnado con hipoacusia o implantado en edades tempranas priorizan el canal auditivo. El alumnado con sordera profunda priorizará el canal visual. ¿A qué nos referimos con esto? Es importante conocer que existen diferentes grados de discapacidad auditiva. Entre ellas tenemos lo que sería una discapacidad leve. En este caso, el estudiante con la discapacidad auditiva, al tener un implante o un auxiliar auditivo como un implante coclear, él tal vez logrará escuchar, tal vez de manera no tan clara, pero logrará escuchar y comprenderá tal vez la fuente de información o lo que nosotros estemos emitiendo al estudiante. Pero también existirán casos en donde el alumnado tendrá una sordera profunda. En este caso, ella no podrá, tal vez escuchar casi nada. Entonces, en este caso debemos intervenir por el canal visual, con representaciones gráficas, con imágenes, con diferentes contenidos o conceptos para nosotros poder realizar un aprendizaje significativo en el niño. Asimismo, el día de hoy les estaré dando a conocer algunos programas de intervención especialmente dirigidos para los estudiantes con discapacidad auditiva. Vamos a empezar. En el alumnado con canal auditivo habilitado, cuando se organiza un programa de trabajo para aquel alumnado cuyo canal auditivo está habilitado para el aprendizaje de la lengua oral, como puede ser un alumnado con hipoacusia o con un implante coclear. Debemos determinar las siguientes posibilidades. A. ¿Qué habilidades auditivas se van a trabajar? B. ¿Cuáles son los estímulos que vamos a utilizar para poder generar el aprendizaje? C. ¿Qué estrategias vamos a utilizar para facilitar o dificultar las actividades que se le propongan al alumnado o alumna? En las habilidades auditivas, en cambio, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Las habilidades auditivas se organizan en 5 niveles, que son la detección, la discriminación, la identificación, el reconocimiento y la comprensión. Estas habilidades son las fundamentales. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con la detección? Cuando una persona, o en este caso, digamos, el profesor le está llamando o genera un ruido fuerte hacia el estudiante con tal vez hipoacusia, él deberá detectar de qué persona llega el sonido, de qué fuente se está generando este sonido. Asimismo, son súper importantes las demás habilidades y su desarrollo adecuado, ya que si digamos llegara a faltar uno, también existiera una dificultad adherente y se tendrá que utilizar diferentes técnicas y metodologías de enseñanza. Aquí vamos a ver más específicamente en qué consisten cada una, perdón, de estas habilidades.
Vamos a empezar por lo que es la detección. Consiste básicamente en captar la presencia del sonido. La conciencia al sonido es el comienzo para el aprendizaje auditivo. De ella dependerán los niveles más altos de procesamiento. En la discriminación consiste en poder comparar dos estímulos y determinar si son iguales o diferentes, o bien en seleccionar el estímulo adecuado entre dos. Aquí quiero darles un ejemplo para una mejor comprensión. Eh, para esto podemos utilizar en esta literal instrumentos musicales. Por ejemplo, le vamos a presentar dos maracas al niño. Una que suena bastante fuerte y otra que tiene un sonido débil. Entonces, nosotros le vamos a presentar una a una al niño y aquí él tendrá que discriminar cuál sonido fue fuerte y cuál sonido tal vez fue el más suave. Miren qué importante entonces nosotros conocer esto. Asimismo tenemos lo que es la identificación. Pues bien, el objetivo de esta fase es que el niño o la niña escoja entre más de dos opciones de una lista cerrada la situación sonora que se le presenta. El reconocimiento. En esta fase el niño o niña debe reconocer repitiendo, escribiendo, dibujando, sin la ayuda de una lista cerrada, aunque conociendo el ámbito o contexto del que estamos hablando. La comprensión. En esta fase se pretende que el sujeto pueda responder a la pregunta o consigna que se le está formulando e incluso mantener una conversación espontánea con el niño. Esta última fase también es súper importante, ya que si el niño nos comprende, el aprendizaje se desarrollará de mejor manera. Y si tal vez el niño no comprende de manera eh, efectiva, tendremos también que buscar formas alternativas para que él nos pueda comprender y pueda aprender sobre todo. Los objetivos en cuanto a las habilidades auditivas deben plantearse según las necesidades de cada persona, no siendo necesario trabajar los distintos niveles en el orden anteriormente ya establecido, ya que si inicialmente hay que poder detectar un sonido para poder discriminarlo e identificarlo después. El procesamiento de las fases superiores influyen en las inferiores, ya que como bien lo explicamos, todas estas fases o estas habilidades deben irse desarrollando a la par, ya que si una de estas llegaría a faltar, el aprendizaje no estaría completado. Asimismo, estaremos hablando sobre los estímulos. Esto hace referencia en sí a lo que vamos a utilizar para trabajar, que pueden ser desde sonidos aislados hasta el diálogo o conversación. Como por ejemplo, un estímulo puede ser los sonidos. Las cualidades, perdón, del sonido son la intensidad, la duración y tono. Diferentes timbres de tonos e intensidades de voces. Sonidos ambientales, sonidos del propio cuerpo. En los estímulos también se comprende lo que es el ritmo, que se trabajarán con instrumentos, con el cuerpo y la voz. Se opondrán ritmos de mayor a menor contraste.
También encontramos las onomatopeyas, que son utilizadas, y se basan en variaciones de duración, acentuación y comprensión fonética. La idea es que perciba la mayor cantidad de matices para que pueda comenzar a desarrollar las habilidades auditivas. Las vocales y diptongos. También tenemos las consonantes, que se utilizan para la discriminación e identificación de las consonantes. Es necesario tomar en cuenta los rasgos distintivos que las caracterizan, como el modo de articulación, la sonoridad y el punto también de articulación. También tenemos lo que son las palabras. Se debe comenzar por trabajar la discriminación e identificación de palabras largas y cortas. Para esto también podemos utilizar láminas gráficas o lúdicas que le llamen la atención al niño para poder, tal vez que él nos comprenda de mejor manera. A continuación, se deben emplear palabras que mantengan la misma duración y acentuación, como por ejemplo, con consonantes y vocales muy contrastadas, con consonantes similares, pero que se diferencian por sus vocales, con idéntico contenido vocálico y distintas consonantes. Asimismo, que difieran de una sola consonante o una vocal. Esto es sumamente importante tener en cuenta al nosotros poder escribirle al niño o tal vez producir lo que sería ya la discriminación e identificación y enseñarle al niño cómo debe realizar este proceso. También estaremos hablando sobre el tema de algunas estrategias que podemos utilizar en el aprendizaje de los alumnos con discapacidad auditiva. A veces una tarea puede resultar difícil para este alumnado, por lo que se deberá modificar algunos aspectos de la misma con el fin de facilitársela. En otras ocasiones, resolverá fácilmente la actividad, en cuyo caso se deberá aumentar la dificultad de la misma para lograr así progresar en su desarrollo auditivo. Existen diferentes maneras de dificultar o facilitar las tareas que se le presenten al alumnado, modificando la estructura de la actividad que podrá ser espontánea o estructurada. También podemos cambiar el formato de los estímulos, que pueden ser cerrado, semiabierto o abierto. También se puede variar el grado de contraste acústico de los mismos, cambiando la presentación de los estímulos en cuanto a la familiaridad del vocabulario, la intensidad, la velocidad, la distancia, la fuente sonora como la voz, el ordenador, el CD, el teléfono o la radio. En el ambiente para modificar la relación del estímulo con el ruido. La posición de los fonemas dentro de la palabra, o de esta dentro de una frase, introduciendo alguna estrategia de facilitación, como lo pueden ser el apoyo visual. Cuando observemos que el alumnado presenta alguna dificultad en percibir la información,
por vía auditiva. Le apoyaremos con el canal visual o lectura labiofacial para posteriormente volver a darle la información auditivamente. La repetición. Debemos repetir el estímulo presentado cuando observemos que el alumno o la alumna no ha prestado la suficiente atención. Si no es el caso, debemos utilizar otra estrategia que facilite la comprensión del estímulo presentado al estudiante. El cierre auditivo. Se trata de que el alumno o la alumna termine de completar un enunciado que le presentaremos con el fin de que saque la máxima información posible del contexto. También tenemos el modelado y la expansión. Esto consiste en mejorar las emisiones de este alumnado, ofreciéndole el modelo correcto y ampliándolas a nivel semántico o sintáctico. Muy bien, como ya estuvimos refiriéndonos a lo que era el alumnado con canal auditivo eh, habilitado. Ahora también les estaré hablando un poquito para diferenciar lo que es el alumnado con canal auditivo no habilitado. Pues bien, el aprendizaje del lenguaje oral es muy difícil para los niños o las niñas que padecen una pérdida auditiva severa o profunda, por lo que no podemos esperar que sean competentes para comenzar la comunicación con modalidad oral. Esto no significa que dejemos de un lado el aprendizaje del lenguaje oral, ya que el alumnado con sordera puede llegar a alcanzar una voz y una articulación sobre todo adecuada si es estimulado precozmente. Pero sí debemos encaminar nuestro trabajo a conseguir cuanto antes un sistema de comunicación eficaz para el niño o la niña con sordera profunda. Dicho esto, será por lo tanto necesario un programa de desarrollo comunicativo y lingüístico que constará de los siguientes apartados, como lo son la educación auditiva, la lectura labiofacial, la desmutización, el desarrollo del lenguaje oral, la lectura y escritura, la lengua de signos española. Muy bien, ahora les estaremos dando a conocer en qué consiste cada uno de ellos. La educación auditiva es cualquier posibilidad de utilización de los restos auditivos por mínimos que estos sean. Son importantes y deben ser aprovechados al máximo. Los ejercicios tendrán como finalidad la captación del sonido, la toma de conciencia de que éste existe y lo aproveché para el conocimiento del entorno y del lenguaje. Si le ejercitamos en ello, llegará a captar los sonidos y podrá hacérselo mediante las vibraciones que algunos sonidos producen y también con la ayuda de sus audífonos. Los objetivos a cubrir en este apartado son los siguientes. Descubrir el mundo del sonido, utilizando para ello todos los medios a nuestro alcance, como vibradores, amplificadores, las tarimas vibratorias, entre otros dispositivos, estimulando la percepción de las sensaciones táctiles en el niño. Detectar la presencia y la ausencia del sonido. Localizar también lo que es la fuente sonora,
discriminar las cualidades del sonido, como lo son su intensidad, la duración y el tono. Percibir e interiorizar distintos ritmos. Estos objetivos se integrarán en ejercicios de psicomotricidad, cambiándose con otros elementos del desarrollo perceptivo motor. Aquí también les estaremos dando a conocer el día de hoy un poquito sobre lo que es la lectura labiofacial. El entrenamiento de la lectura labiofacial debe formar parte del programa general del desarrollo del lenguaje y debe seguir una orientación global. Para que resulte eficaz, debemos tener en cuenta las siguientes pautas. Procurar que la luz esté de cara a la persona que está hablándole al niño. Buscar la posición idónea del alumnado con sordera respecto a su profesor o profesora, compañeros y compañeras, hablándole de frente con normalidad lo más cerca posible, estando a su altura y sin darle la espalda mientras se está explicando la clase. Es importante también hablar de forma pausada, pero sin silabear. Evitar colocar objetos que dificulten la visibilidad de los labios de la persona que está hablando. Ayudar a percibir los fonemas cuyos rasgos no se distinguen visualmente con apoyos táctiles. También tenemos aquí un poquito de lo que es la desmutización. ¿En qué consiste esto? Pues bien, dentro de la discapacidad auditiva, entendemos por desmutización el uso de los órganos fonatorios en las posiciones y movimientos adecuados para llegar a alcanzar la producción del lenguaje oral intangible. Debemos procurar la emisión de vocalización espontánea en el niño o niña con sordera como punto de partida para lograr la integración del habla. En el caso de que éstas no existan, habrá que provocarlas a través de juegos en situaciones de imitación recíproca. Para conseguirlo, podemos recurrir a lo siguiente. Vivenciar las características de los sonidos del habla a través de movimientos que reflejen la tensión, la duración, la intensidad y dirección de cada fonema. Realizar ejercicios de respiración, de soplo y de praxis. Utilizar onomatopeyas y logotomas en nuestros juegos. Continuar con palabras funcionales asociadas a situaciones o viñetas donde adquieran todo su significado para la comunicación. Dentro del desarrollo del lenguaje oral, en cambio, podemos considerar, los siguientes aspectos. A lo largo de toda la escolarización del alumnado con sordera, habrá que trabajar la producción y la corrección de los aspectos fonéticos y fonológicos del habla. Para ello, será necesario trabajar e intervenir en las siguientes áreas, como lo son los ritmos fonéticos, la repetición de sonidos, sílabas y palabras, la integración de los fonemas en el lenguaje espontáneo. En cuanto al desarrollo del vocabulario, habrá que tener en cuenta los ámbitos del conocimiento que se estén trabajando en el aula.
las vivencias del nuevo vocabulario con objetos o situaciones cotidianas, la utilización de secuencias temporales, cuentos, juegos imaginarios. Para el desarrollo morfosintáctico, habrá que utilizar elementos que faciliten la estructuración de las frases, tales como claves visuales que den información sobre los aspectos morfosintácticos de palabras y frases, fotos, láminas o dramatizaciones con historietas que desarrollen situaciones diferentes para generar nosotros un aprendizaje. Diálogos de la vida cotidiana. La lectoescritura, introduciéndola cuanto antes, será una herramienta fundamental para la comprensión y la expresión. Para el inicio de la lectoescritura nos apoyaremos con gestos, signos de recuerdo de los movimientos corporales que se utilizaban para vivenciar los fonemas en el momento de la desmutización. El inicio se realizará con fonemas contrastados, en cuanto a sonoridad, el punto y modo de articulación. En general, se llevarán a cabo las adaptaciones curriculares necesarias. También es fundamental que la intervención individualizada llevada a cabo por el cambiar maestro o maestra de la audición y lenguaje se anticipe un vocabulario y conceptos que se vayan a trabajar en el aula. Estos pueden trabajarse mediante esquemas, resúmenes o mapas conceptuales. Sería conveniente asegurarse siempre que este alumnado comprenda las consignas que se le estén dando y no actúe simplemente por la imitación. Asimismo, el día de hoy estaremos hablando sobre este tema súper importante e interesante que son las áreas curriculares. En el ámbito de la intervención curricular, será necesario en algunos casos realizar adaptaciones en las diferentes áreas y estas vendrán determinadas por el dominio de la lengua oral y escrita, por consecuencias propias que surgen de la sordera. Estas áreas a intervenir son el área de matemáticas. La principal dificultad en esta área no radica en el aprendizaje de las operaciones matemáticas de cálculo, cuyos procedimientos son asimilados y automatizados por el alumno o alumna con cierta facilidad. Las dificultades aparecen cuando el alumnado se plantea la resolución de problemas matemáticos que implican la comprensión de un texto y el razonamiento posterior. El área del lenguaje. En esta área debemos distinguir entre los contenidos curriculares metalingüísticos, como la gramática, o culturales, como la literatura, y las habilidades lingüísticas, como la lectura comprensiva, la expresión escrita o habilidades orales, donde las dificultades de los alumnos y las alumnas con sordera son importantes y permanentes. En el área de conocimiento medio, las dificultades en este alumnado se encuentran en esta área y en otras de un alto contenido verbal e informativo. Suelen tener sus raíces en la complejidad de las estructuras verbales y escritas,
que se le presentan, cuya comprensión es limitada por su bajo nivel de vocabulario y su pobreza de estructuras gramaticales. En el área de lengua extranjera, aquí debemos realizar de nuevo una diferenciación entre el alumnado con canal auditivo habilitado y no habilitado. Mientras los primeros pueden cursar la asignatura con adaptaciones no significativas, los que presentan una sordera ya profunda presentan mucha dificultad en esta área. Su bajo dominio de la lengua castellana dificulta la asimilación de una lengua extranjera, ya que sus estructuras pueden crear confusión y conflicto al diferir la estructuración morfológica y sintáctica de ambas lenguas. En bachillerato, por ejemplo, se puede autorizar la exención total o parcial de la lengua extranjera, previos a los diferentes informes del Departamento de Orientación o del Servicio de Inspección Educativa, así como un informe médico correspondiente, ya que los niños tienden a tener bastantes problemas en lo que es esta área de lengua extranjera. En el área de música, las limitaciones en esta área son evidentes y dependerán del nivel de audición residual que mantenga el alumnado. No obstante, incluso en el caso de las sorderas profundas, podemos aprovechar la sensibilidad del cuerpo a las frecuencias bajas para trabajar rítmicas que nos permitan a través de los juegos corporales el desarrollo de la entonación y de la melodía. El día de hoy, para finalizar este bonito tema, les estaré hablando sobre algunas orientaciones metodológicas. Con estas orientaciones metodológicas podemos trabajar de forma mejor y significativamente al acceso a la información del alumno con la discapacidad auditiva en el ámbito escolar. Asimismo, a continuación les estaré dando algunos ejemplos de estas orientaciones. Procurar siempre tener una sonoridad e iluminación lo más adecuado posible, teniendo en cuenta que la luz natural le debe dar de espaldas y de cara a la persona que le está hablando. Intentar reducir el ruido ambiental o aplicar dispositivos técnicos que lo reduzcan. Buscar la posición idónea del alumnado con sortera respecto al profesor o profesora, los compañeros y las compañeras, hablándoles de frente con normalidad lo más cerca posible, estando a su altura y sin darle la espalda mientras se le está explicando. Asegurarse del funcionamiento correcto de las prótesis auditivas. Utilizar asimismo lo que es la lengua de signos como código de transmisión de conocimientos en el desarrollo curricular en la opción bilingüe. Adaptar los contextos de las diferentes asignaturas, utilizando un lenguaje sencillo y en su caso sinónimos, para hacerles más fácil su comprensión. Será fundamental también introducir anticipativamente el vocabulario correspondiente a un tema y sus ideas básicas para facilitarles la comprensión y asimilación de los contenidos curriculares. Y finalmente, debemos proporcionarle otras vías de comprensión, además de la auditiva, la labiolectura, los gestos, por medio de pictogramas, de esquemas, mapas conceptuales. También podemos utilizar lo que son palabras claves.
Miren qué importante la temática que hemos estado tratando el día de hoy. Espero que para ustedes haya sido muy productiva esta breve orientación a la cual yo les he estado dando a conocer todas estas temáticas súper importantes dentro de lo que es las instituciones educativas y orientaciones dentro del aula que tal vez nosotros debemos llevar a cabo para que nuestros estudiantes puedan aprender de manera muy significativa. Muchísimas gracias y recuerda que si te gustó el video, que me apoyes con un like.